Gracias a su orgullo y su necesidad por tener fama y ser reconocido, inevitablemente estos sentimientos lo llevaron a su captura. Por fin vamos a llegar al último capítulo de BTK. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mató. Como siempre, yo soy su host Emi y hoy por fin llegamos al último episodio de Dennis Rader. En el episodio pasado hablamos de los asesinatos de Marian Hedge, de Vicky Wegerle. Vimos en este episodio cómo su modus operandi va escalando, pero no solo eso, toma más riesgos, pero al mismo tiempo pasan más años entre una y otra víctima. Entonces es como confuso porque normalmente los asesinos seriales como funcionan, o los que yo me ha tocado investigar y que he visto, es que al principio hay más tiempo como de enfriamiento entre una y otra víctima y normalmente van acelerando y como que esa necesidad, como una droga, como la primera vez aguanta el primer asesinato varios años para que ellos vuelvan a volver a matar. Pero Dennis Rader al contrario, como que va dejando de matar poco a poco. O sea, entre más mata, más tiempo tarda en volver a matar. Entonces es algo muy curioso de él en específico. Hoy les voy a contar de su última víctima y por fin vamos a llegar a la parte de cómo lo cachan y por fin se le hace justicia a las familias y a los familiares de las víctimas. Y la comunidad recibe las respuestas que llevan 30 años buscando, ¿no? Porque estamos hablando desde que llegó hasta el 2005 que lo cacharon. Entonces fue muchísimo tiempo. Y vamos a empezar. El 19 de enero de 1991 fue la siguiente víctima y la última vez que Dennis Rader iba a matar. Habían pasado 5 años desde la última vez que había dejado al factor X salir, que si se acuerdan es el nombre que le dio a su parte oscura en una de sus cartas. Esta parte X, como le decía, era según esto como el demonio que alguna vez tomaba control de su cuerpo y era la cosa que lo hacía matar. No era tanto él, como que lo ponía como este factor X. Como con las últimas 2 veces, los últimos 2 asesinatos que les conté, se tomó descanso prolongado entre este y los últimos 2 y no hay ningún tipo de explicación concreta de sus razones de por qué esto fue. El único otro asesino al que he visto demostrar este tipo de control es a Israel Keyes, que fue uno de los primeros casos que le conté a Roy cuando Roy todavía estaba en el podcast, y ni siquiera él pasó tanto tiempo entre una víctima y otra. Es más, él empezó a viajar a otros estados para poder matar sin que lo sospecharan. Pero bueno, pasaron 5 años. Él para este punto tenía 45 años y en esta ocasión la mujer que estaba acosando se llamaba Dolores Davis y tenía 62 años. Vivía sola en una casa como a 2 kilómetros de la casa de Rader. Y para este asesinato Rader estaba en un campamento en ese momento de los Boy Scouts de su hijo. Cuando les dijo a todos que se tenía que ir por algo que se le había olvidado en su casa y se fue. Primero llegó a casa de sus papás, aunque no estoy totalmente segura de qué fue lo que hizo en la casa de sus papás, pero después manejó a la iglesia a la que iba con su familia y de la que era presidente, y ahí dejó su coche, sacó su kit y se cambió de ropa. De ahí se fue caminando a casa de Dolores, en donde se pasó escondido varias horas, observando la casa, sabiendo que Dolores estaba adentro, hasta que apagó las luces. Rader recuerda que esa noche hacía muchísimo frío y que tardó tanto tiempo en entrar porque no estaba seguro si la iba a matar o no. Eventualmente ese debate interno se concluyó cuando Rader tomó un bloque de cemento que estaba en el jardín de Dolores y rompió la ventana de la puerta trasera para entrar. Para este momento ya era de noche y Dolores ya se había ido a dormir, pero con todo el ruido se despertó y abrió la puerta de su cuarto para ver a Dennis Rader parado enfrente. Ahora, seguramente muchos de ustedes se están preguntando ¿por qué tomó el riesgo de romper la ventana? O sea, eso hace muchísimo ruido, puedes alertar a los vecinos, a ver si alguien escuchó algo. Y lo que pasa es que la casa de Dolores estaba como aislada, o sea, no tenía vecinos cerca. Entonces fue un riesgo que tomó porque sabía que nadie lo iba a escuchar. Entonces por eso lo hizo.
En este asesinato decidió usar la historia de que era un hombre buscado y necesitaba comida, agua y su coche. Y le dijo que la tenía que amarrar y que después se iba a ir sin lastimarla. Como ya lo hablamos en las demás partes de este caso, para él esta parte es importante y la disfruta porque es un tipo de tortura psicológica en la que les da esperanza a sus víctimas y luego se las quita. Y también creo, y hay una teoría que leí que la verdad a mí me hizo mucho sentido, que Rader les había dicho, no sé si se acuerdan en el último episodio, que a esas dos víctimas sí les dijo que tenía problemas sexuales y que las iba a violar, prácticamente les avisó antes de. Y normalmente en esos casos la mujer peleó más que, por ejemplo, en el caso de los Otero, que nada más les dijo que los iba a amarrar y que dio esta misma excusa. Entonces creo que como que generaba menos pánico justo porque creaba como un poco más de esperanza de que nada les iba a pasar si solamente pues hacían lo que este hombre les pedía y les daba lo que les pedía. Y entonces yo creo que también esta historia le funcionó un poco más y yo creo que por eso regresó. Además de que pues yo creo que era mucho más juego psicológico decir que no le iba a hacer daño, ¿no? Después de amarrarla, abrió varios cajones del cuarto buscando trofeos o recuerdos que se pudiera llevar para recordar a esta víctima. Luego tomó unas medias de Dolores y la estranguló. Después envolvió el cuerpo en una cobija y la metió a la cajuela del coche de ella, porque acuérdense que él había dejado su coche estacionado en la iglesia. Se subió al coche y llevó el cuerpo a un área remota. Luego volvió a manejar y en otro lugar dejó la ropa y algunas de las cosas que usó en el asesinato, evidencia, y se dio cuenta de que una de sus pistolas no estaba. Las tenía antes de entrar a la casa de Dolores, pero no la encontraba por ningún lado. Así que regresó a la casa. Volvió a entrar a buscar la pistola y la encontró en el piso al lado de la puerta trasera. Seguramente se le cayó cuando rompió la ventana para entrar. La agarró, limpió el coche y se fue caminando a la iglesia. Todo esto lo hace con prisa porque tiene que regresar al campamento. Hay gente que lo está esperando y notaría si no regresa o regresa a horas raras o se tarda mucho tiempo. Pero todavía no ha tenido tiempo para disfrutar el asesinato ni para satisfacerse sexualmente, o sea, para completar como la parte sexual de sus asesinatos. Así que en su coche regresa por el cuerpo y lo sube a su cajuela y luego se deshace de otras cosas en otro lugar y maneja con el cuerpo camino al campamento, se para en un puente y deja el cuerpo abajo de este puente. Esa misma noche se volvió a salir del campamento a escondidas y regresó al puente en donde dejó el cuerpo para tomarle fotos a Dolores, al cadáver de Dolores, y según algunos reportes se tomó una selfie acostada al lado del cuerpo. Cuando la policía encontró el cuerpo, encontraron una máscara al lado del cuerpo, era como de una muñeca la máscara. Los ojos tienen hoyos, pero tiene como chapitas rojas, pestañas largas, está llena de tierra. Está muy creepy, la verdad. Y esta ha sido una foto muy famosa en el caso porque obviamente da miedo y ha alimentado la narrativa de que Rader es un monstruo y fue una de esas cosas de las que se agarraron los medios para que la historia se volviera pues, más jugosa y sensacional, como es en el caso de John Wayne Gacy con el disfraz del payaso, que realmente pues, no era significativo en los asesinatos que se vistiera de payaso, casi no lo hacía en sus asesinatos, lo hacía en su tiempo libre, pero es una de las cosas que más llama la atención y por eso es con lo que más marketing y publicidad les hacen a estos asesinos, ¿no? Pero bueno, oficialmente este fue su último asesinato. En el 91 fue el año en donde cuando empezó a trabajar para el Estado en el Departamento de Cumplimiento y como atrapaperros. Se encargaba de ver que el vecindario estuviera bien y que todos estuvieran cumpliendo con los reglamentos y prácticamente se dedicaba a molestar a sus vecinos y específicamente a las vecinas. Fue una posición que le dio mucho poder, al menos así lo veía él, y le sacó todo el provecho. De hecho, hay mucha gente que piensa que gracias a este poder y este control para molestar y para estar cerca de estas mujeres y acosarlas prácticamente, no volvió a matar. O sea, todo esto lo mantuvo satisfecho todos esos años. Cuando arrestaron a Dennis Rader, sus vecinos estaban divididos. La mitad lo describían como un buen vecino,
hombre de familia, religioso y ordenado, y la otra mitad lo caracterizaba como un bully que en muchas ocasiones se tomó sus responsabilidades demasiado en serio. Una de sus vecinas contó que una vez que estaba con su hija en el jardín, enfrente de su casa vio a un vecino con su perro en su jardín enfrente de su casa. Y que Rader llegó en algún punto de que este vecino estaba jugando con su perro o lo que sea, e intentó echarle gas pimienta al perro, pero el viento hizo que le cayera a él en la cara, y que en el caos intentó agarrar una pistola con tranquilizantes que llevaba, pero que no pudo, entonces sacó su pistola de verdad y le disparó al perro. Esta historia no está confirmada en ningún tipo de registro oficial y solo es la historia de la vecina, pero sí es verdad que creo que podemos ver claramente que es capaz de lastimar a un perro, sí es capaz de asesinar a tantas personas, pero pues que es claro que pues estaba haciendo lo que quisiera también con su posición de poder y se sentía intocable. Y así pasaron años y años sin que nadie supiera nada de BTK. Más que las noticias o especiales que se hacen en los aniversarios de las muertes de las víctimas, pero no había ninguna noticia nueva, ninguna información nueva. Pasaron 13 años hasta que Rader volvió a buscar la atención de los medios cuando un noticiero publicó un reportaje por el aniversario número 30 del asesinato de la familia Otero, en el que decían que el responsable probablemente ya estaba muerto o en la cárcel y por eso no había ningún caso nuevo de BTK. Y Rader se tomó esto como un insulto y no pudo resistir la tentación de volver a aparecerse de la nada. Así que en marzo del 2004 mandó una carta al periódico Wichita Eagle en la que tomaba responsabilidad por el asesinato de Biggie Wegerle, incluyendo fotos de la escena del crimen y una fotografía de su licencia. Que las fotos del crimen fue muy obvio que claro que este hombre era el asesino y el que había sido el responsable de la muerte de Vicky, porque si se acuerdan, Vicky seguía viva cuando llegaron los policías y las ambulancias a la escena del crimen y se la llevaron directo al hospital. Entonces no había fotos oficiales de la escena del crimen con el cuerpo. Entonces esto era obvio que había sido de la persona responsable. Algo interesante es que la dirección de retorno estaba en esta carta que tenía todas estas fotos. Estaba a nombre de Bill Thomas Killman. Las iniciales son BTK. Entonces le encanta jugar estos juegos y realmente se cree mucho más inteligente que la policía. Claro que después de esto todos los medios volvieron a hacer historias de BTK. Y esta fama alimentó el ego de Rader y en mayo de este mismo año mandó una sopa de letras a una estación de televisión que contenía las palabras víctimas, fantasías, seguir, identificación falsa, seguro y otras más. Para mí, está intentando copiarle al Zodíaco y claramente se cree igual de inteligente, pero la verdad es que nada que ver uno con el otro. Luego en junio vuelve a mandar algo, pero esta vez es una carta que la policía encuentra en un parque pegado como a un señalamiento, gracias al llamado que llamó un ciudadano. Dentro hay una carta con detalles gráficos de los asesinatos de la familia Otero y una lista de propuestas de títulos para capítulos de un libro que se anunció que se iba a escribir de la historia de BTK. El primer capítulo, por ejemplo, lo que él sugiere que lo titulen es Un asesino en serie nace. Y el último es Habrá más, refiriéndose obviamente a que sí va a haber más víctimas. Todas estas cosas tenían a la comunidad obviamente muy asustada porque nadie sabía si es que iba a volver a matar y si sí, nadie sabía cuándo ni a quién. Y la incertidumbre estaba creando miedo y pánico, cosas que Rader disfrutaba ver. La siguiente comunicación la dejó en el buzón de retornos de la biblioteca pública de Wichita. En esta carta dijo que había matado a un chavo de 19 años llamado Jake Allen, que luego se confirmó que no era verdad. Él no había sido el responsable porque esa muerte se clasificó como un suicidio. La siguiente comunicación fue en octubre del 2004 y esta vez dejó un sobre grande amarillo en un UPS. Adentro habían unas cartas con imágenes de niños y niñas amarradas. Creo que eran más como ilustraciones, pero no me quedó claro si eran dibujos que él
había sacado de algún lado o dibujos que él mismo había hecho. También contenía una nota en la que amenazaba al investigador a cargo de su caso y una autobiografía falsa que tenía detalles de una vida que obviamente pues, no era la suya. Claramente se está divirtiendo mandando estas cosas y quiere jugar con la policía y con el público. Y la siguiente comunicación llega a principios de diciembre. Esta es un paquete, no es una carta, y dentro está una de las cosas que en mi opinión son las más choqueantes que ha mandado. Hay una Barbie sin pantalones ni calzones, con una blusa nada más, amarrada del cuello a un pedazo de pipa y la boca la tiene cubierta de algodón. Esta era una referencia a cómo encontraron el cuerpo de la pequeña Josephine Otero, una de las víctimas de su primer crimen y de las más jóvenes. Tenía 11 años cuando la asesinó. También estaba la licencia de Nancy Fox y detalles y descripciones de cosas que solamente el asesino sabría. Pero va a cometer un error por fin. En enero del 2005, Rader dejó una caja de cereal Toasties de cornflakes con la T circulada y que además abajo tenía escrito en Sharpie BTK en una cama dentro de un camión de Home Depot. Sin embargo, el dueño o chofer, no sé muy bien quién haya sido, cuando vio la caja la tiró en un basurero. Pero Rader también había mandado una postal a la estación de televisión avisándoles en dónde podían encontrar la caja de cereal, así que la policía fue al Home Depot y rápidamente la encontraron en un basurero, que ahorita les voy a decir qué contenía la caja, porque es lo que lleva a su captura, pero además de eso, en las cámaras de seguridad pudieron ver una Jeep Cherokee negra, que era muy probable que fuera la persona que dejó la caja de cereal por las horas y lo que sea. Ahora, adentro de la caja había una nota en la que les preguntó que si se podía comunicar con ellos con un disco flexible sin que se pudiera rastrear, que fueran honestos y que si no lo podían rastrear, o sea que si sí lo podían mandar, les contestara con un mensaje en el periódico que dijera Rex va a estar bien. Evidentemente se podían rastrear los discos, pero obviamente no le iban a decir eso a él. Así que en su siguiente comunicación en febrero, que iba a ser su última comunicación, mandó uno de estos discos, que para los que no sepan qué es, googleenlo, pero pues, literal es un disco como suave negro cuadrado. Además de esto mandó un collar de una de sus víctimas. Usando la metadata en los documentos del disco que mandó, descubren que la última vez que se modificó ese documento lo hizo una persona llamada Dennis en la iglesia de Dennis Rader, que creo que se llamaba Christ Lutheran Church o algo así. Ya teniendo esto, pues fue muy fácil identificar que el Dennis que salía en la metadata era Dennis Rader y pues empezaron a investigarlo. Una de las primeras cosas es que en el garage de su casa ven la camioneta Jeep Cherokee negra que vieron en las cámaras de seguridad. Entonces, obviamente eso ya multiplicó sus sospechas por 1000. Y además tuvieron la oportunidad de conseguir el ADN de su hija para compararlo con el que tenían guardado de las escenas del crimen, porque si se acuerdan, en varias escenas se encontraron semen cerca de los cuerpos y los resultados regresaron positivos y lo arrestaron el 25 de febrero del 2005. En su casa, cuando hicieron el registro de su casa, había una casa del árbol en la que guardó mucha de la ropa y joyas que se robó de las casas de las víctimas. También encontraron más fotos y dibujos de lo que le había hecho a sus víctimas o lo que le quería hacer a sus víctimas. Y una de las cosas más extrañas y perturbantes que encontraron fueron unas fotos de él amarrado. Aparentemente le gustaba amarrarse y vestirse con la ropa de sus víctimas y tomarse fotos. En una tiene puesta una peluca y una máscara como de muñeca y está amarrado en una silla. En otra está amarrado boca abajo de un árbol. La primera vez que vi esa segunda foto pensé que era un cadáver, así de choqueante y espeluznante es ver esta foto. O sea, yo pensé que literal había sido una de sus víctimas y era una foto de evidencia que no sé si había hecho pública por alguna razón, pero no, es él, amarrado. Que la verdad es que ni me queda claro cómo lo hizo. Había muchísima evidencia obviamente en su contra y decidió declararse culpable, que por lo menos fue algo bueno para los familiares de las víctimas porque no tuvieron que pasar por todo el juicio. Lo sentenciaron por los 10 asesinatos en el primer grado, o sea que lo consideran asesinatos con premeditación. Y el juez le dio 175 años mínimo sin la posibilidad de libertad condicional. Y por muchos años solamente tenía derecho a salir 1 hora al día de su celda.
Hoy sigue vivo, tiene 79 años, está en una silla de ruedas en la cárcel El Dorado de Kansas. Su familia casi no tiene contacto con él y su hija lo fue a visitar por primera vez el año pasado para intentar sacarle información acerca de un caso por el cual la policía lo está investigando. Interesantemente, el año pasado hicieron 2 registros en la propiedad en la que vivía Rader. La policía dijo que principalmente las búsquedas fueron en conexión con la desaparición de una adolescente de 16 años en 1976 llamada Cynthia Dawn Kinney. En las búsquedas encontraron unas mallas amarradas que consisten con los nudos que se harían para amarrarle las manos y pies a alguien. También encontraron cadenas y trofeos que le pertenecían a mujeres, aunque no especificaron si fue ropa o joyería que le pertenecía a una de las víctimas o a alguien más. O sea, todavía no han confirmado a quién le pertenecían esas cosas. Y aunque principalmente lo están viendo por la desaparición de Cynthia, también tienen asesinatos y desapariciones en mente que sospechan pueden ser víctimas de BTK. Rader aparentemente está muy enojado por esta investigación y no ha querido cooperar con las autoridades. Una cosa que a mí me hace dudar que tenga más víctimas es que le encantaba admitir sus crímenes. Siempre quiso fama y atención. De hecho, hasta intentó decir que era responsable de la muerte de alguien que les dije del chavito Jake. Y no era verdad. O sea que no me cuadra con lo que hemos visto de él y de su personalidad, que él no quiera tomar crédito para un asesinato. Entonces, no sé qué opinen ustedes. Déjenme saber en los comentarios, porque pues sí se me hace como un punto muy interesante. Obviamente tampoco es de fiar, ¿no? O sea, es un hombre que claramente ha hecho cosas mucho peores que nada más mentir. Entonces es obviamente muy posible que sí pueda ser él el responsable, pero por su orgullo y el miedo que le encantaba causar, no sé si justo vaya mucho con su perfil psicológico el querer esconder más crímenes cuando toda su vida lo que quiso fue crear miedo y hacerse ver más y hacerse ver el monstruo y torturar a la comunidad, ¿no? Entonces me interesa saber qué opinan ustedes. Tenemos el grupo de Facebook, si quieren ahí lo pueden dejar. Si son de mi gente en el Patreon, ahí me pueden escribir. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y Así Les Mató. Si les están gustando los episodios y el podcast y quieren más, los invito a que vayan al Patreon a suscribirse por $3 mensuales. Ahí subo 2 episodios exclusivos al mes, además de 20 episodios que pueden escuchar ahorita en este momento, así que no se lo pierdan y los veo la próxima semana con un nuevo episodio. Bye.